de este lado del News Center de Televisa Sonora tenemos invitado especial esta mañana y le agradezco mucho que esté con nosotros. Bienvenido a Sonora, antes que nada, diputado, gusto saludarlo. Edgar, qué gusto estar contigo. Gracias por estar con nosotros, el diputado federal de Movimiento Ciudadano, Salomón Chertorivsky. Usted ya lo conoce, ex secretario de Salud también en su momento, y sobre todo viene acá a Sonora, diputado, bienvenido de nueva cuenta, con un concepto que me gustaría que nos platicara un poquito más a profundidad. Parlamento abierto, sobre todo con un tema referente a la salud. En efecto, fíjate que la bancada naranja, la bancada de Movimiento Ciudadano en Sonora, tuvo a bien invitarme para hacer este ejercicio que lo hemos tratado de replicar en la Cámara de Diputados a nivel federal, pero en las diferentes entidades, y es poder hablar y escuchar a quienes están viviendo los problemas y los temas en algún sector. En este caso, pues tenemos que hablar de salud. Sí, claro. Vaya, nuestro país está viviendo una cosa tremenda, hay que decirlo, y creo que se tiene que platicar de frente, Edgar. Son más de 620,000 mujeres y hombres que en México han fallecido a causa, sí, de COVID, pero sobre todo de la pésima gestión que ha tenido el gobierno para manejar esta pandemia. Pues hay que hablarlo, porque uno, no ha terminado, estamos a unos meses muy probablemente de vivir una cuarta oleada de contagios. Segundo, hay muchos rezagos que el propio COVID ha dejado en estos 20 meses de pandemia. Son más de 700,000 cirugías no realizadas, el 70% de las consultas de alta especialidad no se realizaron, la mitad de los niños y niñas que nacieron no traen su esquema de vacunación completo, y si a ello además le sumamos pues que la desaparición del Seguro Popular, los casos de los institutos de seguridad social, en casos particulares como Sonora, pues el ISSSTESON, en fin, son temas que tenemos que discutir. Y si sobre todo ello, Edgar, sumamos el desastre que hay en el abasto de medicamentos, pues tenemos un tema que más nos vale atender. Hoy a las 11 de la mañana, ahí en la concha acústica del Parque Madero, estaremos platicando de ello. Ahí se va a platicar más a profundidad y sobre todo usted como exsecretario de Salud, diputado, la visión precisamente, qué es lo que se pudo haber hecho de manera distinta, y ahorita mencionaba la forma, y ya lo calificaba, la forma en que ha manejado la pandemia aquí en nuestro país. Lamentablemente la cantidad importante de fallecimientos, las personas que en estos momentos están ocupando cama de hospital, en estos momentos, ¿qué se pudo haber hecho diferente? Mira, Edgar, empiezo con una muy simple. Aprender de la ciencia y de la nueva evidencia que se fue generando y reaccionar en consecuencia. Pongo un solo ejemplo. Al principio pensábamos que el contagio se daba con las grandes gotículas, ¿no? Que escupíamos al hablar, decían, y la parábola de 1,5 metros, entonces por eso tenemos sana distancia, no toquemos superficies, y pensábamos que era la forma. Y en mayo, Edgar, supimos que la forma más eficiente de transmisión, ya con evidencia científica completa, era la aérea, y que por tanto la utilización del cubrebocas era la pieza fundamental para evitar contagios. Y pues nuestro gobierno nunca recomendó el uso del cubrebocas. Es día que no es la medida más importante, y al contrario, que seguimos viendo tapetes desinfectantes en todos los que no sirven de nada. Es decir, no fuimos aprendiendo. ¿Qué otras cosas? Por ejemplo, Edgar, tuvimos que haber hecho muchísimas más pruebas al principio. ¿Por qué? Porque cerca del 80% de todos aquellos quienes nos contagiamos fueron asintomáticos. Tenías que poder detectar quién estaba portando el virus para detener la transmisión comunitaria, pero si no hacías pruebas, pues era imposible saber. Y pues podemos platicar muchas más. No cuidamos al personal médico y de enfermería. México es el país donde más médicos y enfermeras fallecieron de todo el mundo. No tuvimos un programa económico para lograr que la gente que vive con lo que gana día a día se quedara en casa. Y así nos podríamos ir con un largo etcétera, pero ni en lo sanitario, ni en lo económico, nuestro país hizo lo que tenía que hacer. Se ha señalado mucho al vocero precisamente de toda esta situación, a Hugo López-Gatell. ¿Qué postura, qué posición tienes en referencia a él, a su manejo? Mira, lo he dicho en tribuna y por eso hemos pedido una comisión especial de la Cámara de Diputados que haga una evaluación de lo que pasó durante la pandemia
y que tengamos una reconstrucción de la historia que nos permita tener a los responsables institucionales y también personales. Yo estoy convencido que Hugo López-Gatell es un funcionario público que ocasionó por sus decisiones, por su falta de seriedad, ocasionó más de la mitad de los fallecimientos que tuvimos en nuestro país, y en ese sentido el señor necesita rendir cuentas y hasta donde tope. Diputado, en la cuestión ya, ahorita mencionó el tema del listezón, ¿qué información tiene en referencia al estado de Sonora y en todos los estados en los cuales ha estado realizando este tipo de parlamentos, este tipo de acercamientos? Es prácticamente los mismos problemáticas, la cuestión del abasto de medicamentos y demás. ¿Qué información tiene de acá de Sonora? Pues en efecto, el abasto de medicamentos no es exclusivo en el caso de Sonora. Hay algunas diferencias entre las entidades que decidieron unirse al INSABI. Sonora es un estado, como varios en el norte, pero muy particular el caso de Sonora, en donde la gran mayoría de las personas están afiliadas a una institución de seguridad social. En el país es más o menos la mitad. Se encuentra en lo que era el Seguro Popular, ahora pues lo que sea esta cosa del INSABI, ¿no? Y la otra mitad en institutos de seguridad social. En el sur, por ejemplo, Oaxaca, el 70% de la población tenía Seguro Popular y el 30% en el estado de Sonora la gran mayoría tiene seguridad social. ¿Qué están viviendo todas las instituciones? El mismo desabasto. ¿Por qué? Porque se gestó de manera nacional. México tenía construido un sistema de compras consolidadas que realizaba el Instituto Mexicano del Seguro Social. Fíjate, Edgar, eran más de 300 funcionarios que todos los años, desde febrero más o menos, empezaban a hacer los estudios de demanda y de oferta, porque era complejísimo, es complejísimo, mira, la demanda, cómo se tiene que calcular. Tú tienes que pensar de 1,500 claves de medicamentos, y esto va desde el paracetamol hasta los más complejos oncológicos. Tú tienes que pensar a lo largo de un año en dónde vas a necesitar el inventario, con qué periodicidad, dónde va a tener que ser distribuido. Eran 4,000 puntos donde se entregaba y de ahí iba a todos los hospitales, unidades médicas, etcétera. Y esa planeación la tenías que tener a priori. ¿Cómo tiene que haber en cada uno de los hospitales del país el medicamento que se requiere? Imagínate todo lo que requería, pues tenías los estudios previos, las proyecciones que podías generar con lo que había sido la demanda en los años anteriores, etc. Luego la oferta. No es cierto que tú le hables a los laboratorios y les digas, hoy necesito tanto. No, necesitas todo un estudio de cómo están las capacidades de producción de medicamentos genéricos, cómo y de qué manera vas a negociar los medicamentos de patente, porque esos son un monopolio natural, ahí no es licitar, me siento contigo a negociar en base a los estudios mundiales que tenemos de precios. Todo ese sistema de planeación de la oferta para poder tener los contratos para las farmacéuticas, porque hasta que no tengan los contratos no se ponen a producir, porque pues no van a producir medicamentos que no van a vender. Todo eso tomaba también un periodo muy relevante. Bueno, se decide eliminar el sistema de planeación, compra, abasto y distribución de medicamentos y pasarlo a una oficina de la Secretaría de Hacienda que no tenía experiencia. Y a partir de ahí, pues no se logró, y puras ocurrencias, ¿no? Que si contratamos a la ONU para que lo haga. El tema es que hoy, destruido el sistema, es mentira que se va a arreglar rápido, porque otra vez, es un mecanismo y herramientas complejas y necesita entenderse que sí necesitas a los especialistas. Claro. Si no reconstruimos un sistema complejo, nada más con que se enoje el presidente, pues no va a salir la cosa, la verdad. Y en este sentido, desde lo que es la Cámara de Diputados, en este sentido, desde el materia legislativa, ¿se puede lograr hacer algo? Es decir, se acaba de discutir el paquete presupuestal 2022, ¿se pudo haber mejorado algo? ¿Cómo ve este tema? Hijo, Edgar, la semana pasada tuvimos un ejercicio que nos debería de dar pena a las y los diputados. Yo, de por sí ya... Pues la verdad es que tú pregúntale a cualquier niña o niño de primaria,
¿qué quieren ser de grande? Pues nadie te va a decir que quiere ser diputado. No creo, no Diputada, creo. digo, ahora sí que nos tocaría enaltecer lo que es esa función. Claro. Y lo que fue la discusión del paquete presupuestal fue, Edgar, una vergüenza. 1994 reservas pusimos la oposición, ni una nos concedieron en un presupuesto que tenía muchas áreas de oportunidad. Mira, estamos hablando de salud. Crece el presupuesto en materia de salud, pero todo el crecimiento del presupuesto es uno, a vacunas COVID, qué bueno, muchas de ellas ya aplicadas, pero a eso va. Y segundo, a pagar adeudos del IMSS y del ISSSTE, no de los institutos locales, del IMSS y del ISSSTE, que se generaron en los últimos 20 meses. No hay dinero adicional para estos rezagos que ya platicamos. Otro ejemplo, te vas a educación. No crece el presupuesto de educación, se queda igual que el del año pasado, cuando tú tienes 20 meses en donde el rezago educativo son más de 5.200.000 niñas y niños que abandonaron completamente la escuela. Necesitabas mecanismos para escuelas de tiempo completo, para arreglar físicamente, por supuesto, las escuelas, pero sobre todo para generar los programas que permitieran resarcir. Te puedo platicar de medio ambiente, no hay nada, o sea, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas no va a tener dinero ni para la gasolina de sus vehículos. Bueno, lo que le hicieron al Instituto Electoral al quitarle los recursos, si llegáramos a tener el ejercicio de la revocación de mandato, pues el instituto no va a tener los recursos para poderlo hacer con la eficiencia que un ejercicio de esa magnitud representa. En fin, un presupuesto, Edgar, pues muy deficiente, pero bueno, pues tenemos que seguir dando la batalla. Exactamente, y en ese sentido, esta es parte de las temáticas que se van a abordar en este Parlamento abierto que va a ser a las 11 de la mañana. 11 de la mañana. Hoy, ahí en el Parque Madero, así es que pues por ello que está el diputado federal de Movimiento Ciudadano acá por rumbos de Hermosillo, y pues que es que hay que escucharlo y sobre todo debatir, analizar. Por Al final de supuesto. cuentas es abierto esto, ¿no? Oye, Edgar, pues si esto no se trata de que todos estemos de acuerdo siempre en todo, pero ¿cómo construimos juntos si no nos escuchamos, ¿no? Vaya, primero dialogamos. Yo te escucho, te doy mis argumentos, puedes estar de acuerdo, tratamos de ponerle evidencia sobre la mesa y sobre ello, pues tratamos de construir pues, los problemas. Nada más hay que salir a la calle y observarlos. Todos, yo creo que todo papá, todo mamá, pues quiere más o menos lo mismo para sus hijos. No importa en qué condición se encuentre, en qué país se encuentre, pues tú quieres que tus hijos se puedan educar, que puedan ser felices, que puedan tener salud, que puedan encontrar un trabajo cuando se gradúen. Vaya, queremos lo mismo. ¿Cómo lo construimos? Pues hay que empezar a platicarlo, ¿no? Exactamente. Ahí está la invitación, este día a las 11 de la mañana, allá en el Parque Madero. Diputado, bienvenido a Sonora de nueva cuenta. Muchísimas gracias por la invitación. Saludos a todo el auditorio y a seguirnos cuidando. Que viene muy probablemente esta cuarta aceleración de casos, de contagios. Hay que cuidarnos, no hay que confiarnos. Exacto. Si hay alguien que le sabe precisamente es Salomón Chertorivsky, así es que más vale hacerle caso. Gracias. Muchas gracias, diputado. Ahí está la invitación para todos ustedes.